el corazón, de abrir verdaderamente nuestra vida a Dios. El tema de hoy día es, Jesús nos dice, no tengas miedo, no tengas miedo, y siempre Dios nos alienta a volver los ojos a Él y a confiar más que todo en el Señor. Podemos decir, no tengas miedo, porque es el momento en que Dios nos muestra a través de Jairo y de la mujer hemorroísa dos milagros. Pero entremos de lleno a lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en un momento tan difícil? Enfermedades, la economía, el mundo que está convulsionado, países de que escuchamos revueltas, ¿no? Muertes, como que a veces se ha vuelto insensible todo esto, pero dejemos que Dios penetre en nuestro corazón a través de su palabra, a través de las enseñanzas. Por eso es que queremos ir a este hermoso encuentro que tiene Jairo, que es el jefe de una sinagoga, y una mujer que está enferma de hemorragia en 12 años. Dice que lo gastó todo. Pero creo que cuando nos encontramos con el Señor verdaderamente, hay un cambio, hay un encuentro, hay algo que transforma nuestra vida, y es la luz de Jesús. En Marcos, en el capítulo 5, versículo 21, nos habla el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando. Ven, Señor, e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, está cada vez peor. Como había oído que se decía de Jesús, se acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar el manto, aunque sea de su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente, y preguntas: ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, y unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto?
la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Ella tenía 12 años. Qué estupor tan grande, quedaron fuera de sí, pero Jesús le pidió insistentemente que no le contaran a nadie y le dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos, aquí podemos ver dos milagros de Dios. Dos milagros en las manos del Señor. Dos milagros bajo la presencia de Dios. ¿Por qué decimos bajo la presencia? Porque podemos ver que en el caso de la mujer hemorroísa no pide nada a Dios. No hace súplica a Dios. No hay oración en ella. La única oración que comunica a la mujer hemorroísa fue la confianza que tuvo en él. ¿Cuál es la confianza de esta mujer? La confianza está en que ella decía, como había oído lo que se decía de Jesús, decía en su corazón: si yo logro tocar, aunque sea el manto del Señor, sanaré. Y ella se acerca en medio de toda la gente. La gente la apretujaba, pero ella sabía que estando frente al Señor, en la presencia de Dios, tocando tan solo su manto, esa era la fe de ella, esa era su confianza de ella, que todo lo que había gastado, toda esa fortuna que ella había tenido en gastar para su enfermedad, todo lo gastó, dice la palabra de Dios, y se quedó sin nada, pero le quedaba una esperanza: el Señor, Jesús, nuestro Dios, el que lo puede todo, la omnipotencia, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, podemos ver aquí la voz del Señor que nos dice a todos nosotros los que estamos escuchando esta palabra del Señor: no tengas miedo. La pregunta es, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es lo que te lleva a que tu vida sea afligida? ¿Qué es lo que condena a tu paz? ¿Qué es lo que ha matado tu esperanza? ¿Qué es lo que ha derribado tu fe? ¿Una enfermedad? ¿Una economía? ¿Es el mundo que te agobia? De repente algún hijo que puede estar en algún vicio, en las drogas, en la ludopatía, ¿no? En el vicio del alcohol, es tu esposo, es una enfermedad. ¿Qué cosa es lo que te agobia? Pero hoy día el Señor viene y podemos escuchar su voz. No tengas miedo. Hugo, no tengas miedo. Bertita, no tengas miedo. ¿Cuál es el problema que hay en tu vida? Solamente la palabra de Dios nos está mostrando que acercarnos a Dios. Después vamos a ver en el caso de Jairo, pero vemos en los dos casos. Escucha aquí, esto es muy importante. A veces extrínsecamente no se puede ver a Jesús en algunos pasajes, pero intrínsecamente lo podemos entender, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el enviado, que Él es el Salvador, que Él es tu Señor, que está sobre todas las cosas. Es la presencia del Señor. Cuando tanto Jairo como la mujer hemorroísa se postran ante el Señor, esa postración es un reconocimiento que es el Señor, conforme lo reconoció Tomás: Señor mío y Dios mío. Pues así hay un reconocimiento en el Señor de los que necesitamos de Él. ¿Y quiénes los necesitamos al Señor? Todos, absolutamente todos. El que lo sigue y el que no lo sigue. El que peca y el que no quiere pecar. Entonces, todos le seguimos al Señor. Pero mira, qué maravilloso, dice,
en el caso, vamos a empezar por la mujer, ¿no? Hemorroísa. Dice, allí se encontraba una mujer que padecía de derrame de sangre, hemorragias, desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que ella tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Pero dice, como había escuchado de Jesús, ella se va y se acerca de entre la gente y le toca el manto. Hermanos, ¿qué significa tocar el manto de Dios? Tocar el manto de Dios es acercarse a Dios en confianza a Dios. No significa que porque ya no veo la presencia de Jesús físicamente, ¿no?, ya no le puedo tocar. Hermanos, si Jesús ha prometido, y esto lo repetimos siempre, si Jesús ha prometido que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros, entonces creamos que la presencia del Señor está ahí. Entonces, el tocar el manto es confiar que Jesús está ahí contigo. Tocar el manto significa confiar en la fidelidad de Dios. Tocar el manto es confiar que Jesús puede sanarte. Tocar el manto es confiar que Jesús puede entrar en tu hogar. Tocar el manto de Jesús significa que tú puedes volver a la vida de Dios y transformar tu vida con el poder de Dios. Porque mira, aquí hay algo maravilloso. La gente le apretujaba, esta mujer sin fuerzas, porque el tener la hemorragia significa que tus fuerzas se debilitan. Físicamente puedes estar débil, físicamente puedes estar en tu cama, físicamente puedes estar que ya no tienes fuerzas para correr, para caminar, pero el Espíritu Santo de Dios es el que mora y que vive en ti, porque tú eres templo de Dios en el Espíritu Santo. Permite que las fuerzas del Espíritu Santo, porque uno de los dones del Espíritu es fortaleza, levante a esta mujer, camine en medio de toda la gente que le apretuja, que casi es imposible poder llegar al Señor, porque todos quieren estar a su lado, pero ella saca fuerza del Espíritu para tocarle a Dios, para acercarse al Señor y confiar y decir, si tan solo tocare el manto del Señor. Pero acá hay algo curioso, cuando tú tienes fe, cuando tú confías en Dios, se activa el poder de Dios. Porque mira lo que dice el Señor, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Entonces, cuando tú crees en el Señor y le pides algo en oración a Dios, ese es tocar el manto de Dios. Tocar el manto de Dios es creer que lo que tú has pedido se va a realizar, porque la palabra de Dios dice que la fe es creer en cosas que tú no ves, pero que vas a recibir. Entonces, eso es fe. Entonces, la fe es para los locos, por supuesto que sí. Los locos del Señor son aquellos que confían en lo que no ven. Esta mujer no vio nada, pero confió, tocó el manto y sanó. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos los apóstoles no entendían lo que hablaba Dios, lo que hablaba Jesús el Señor. ¿Quién me ha tocado? Señor, ay maestro, pero ahí sales con unas cosas, Señor. ¿Cómo puedes decir quién me ha tocado? ¿No ves que toda la gente te estamos apretujando? ¿No ves que toda la gente te aprieta y dices quién te ha tocado? Que todos quieren tocarte, Señor, para ser sanados. Y le dice, es que poder ha salido de mí. Significa que tú puedes estar caminando con Dios, tú puedes estar caminando con Jesús, puedes irte a los grupos de oración, puedes estar convulgando, puedes estar rezando, puedes estar orando, puedes estar leyendo la Biblia, pero quizás no estás cerca de Dios. Porque así como esa gente a veces estaba tan cerca del Señor, le apretujaba, pero que no había quizás una confianza en la súplica. Pero aquella mujer, qué hermoso y maravilloso es este momento, pero aquella mujer que estaba, ¿no?, con él en medio de todo el tumulto, en medio de toda esa gente que no se podía entrar a la presencia del Señor, con todas las fuerzas del Señor, se acerca y toca el manto y ella es sanada. Yo te pregunto, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Qué cosa es lo que te aflige? ¿Cuál es tu molestia? ¿Cuál es tu angustia?
¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué es lo que te trae tristeza? ¿Tu soledad? ¿Es tu enfermedad? ¿Es tu edad? No sé, ¿qué cosa es lo que pasa en tu vida? ¿Qué cosa es lo que te puede atormentar? Es que hay juicios en tu familia, es que te han vacado por una herencia. No sé qué cosa es lo que pueda, pero hoy día el Señor te dice, no tengas miedo. Este es algo hermoso. Pero mira, y en esa primera parte, cuando Jesús comienza a caminar, ¿no? En ese medio de ese tumulto de gente, dice Jesús atravesó el lago y al volver a la orilla había una gran muchedumbre que le esperaba en la playa. Llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró a sus pies. Nuevamente, la mujer hemorroísa se postra a los pies del Señor. Es Jairo que se postra a los pies del Señor. ¿Quién falta postrarse a los pies? Es tú y yo. Postrarnos a los pies del Señor para suplicar su misericordia, para conocerle un poco más, para pedir desde nuestra angustia, desde nuestro dolor, desde nuestra incertidumbre, desde nuestros miedos, algo que para nosotros es imposible. Acuérdate, humanamente para nosotros puede ser imposible, pero para Dios no. O sea, en tu mente tú vas a decir, no, esto ya no tiene solución. Claro que no te va a tener solución, pero cuando tú te acoges al Señor y pides en el nombre de Dios y te acercas como la mujer hemorroísa, postrándote ante el Señor, como lo hace Jairo, postrándose, era un oficial de la sinagoga, o sea, no era cualquier cosa. Es como podemos decir ahora, es un teniente, es un capitán, es un mayor, ¿no? Es un comandante, es un general. Eso era uno de los oficiales que tenía mando sobre otros subalternos. Y este se acerca, mira, pero cómo se acerca Jairo. Llegó el oficial a la sinagoga, ¿no? Jairo, y se postró a los pies del Señor, suplicándole, Señor, mi hija está enferma, está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que ella sane y siga viviendo. Miren, yo quiero que observes algo acá. Es el momento de la confianza. Entonces, ¿qué ha pasado? Jairo, igual que la mujer hemorroísa, ha ido a todos los médicos, ha ido, no te vayas a los brujos, no te vayas allá, te van a robar tu plata, y el brujo trabaja con Satanás, y tú sabes que cuando, no dice, pero hay un brujo que sanó, claro, pues, porque Satanás también tiene poder, pero te va a cobrar un alma, Dios va a regalarte la vida eterna, con él, pero en cambio Satán te regala la vida eterna, pero en la oscuridad, también con Satán. Pero acá hay algo hermoso, algo que conmueve, ¿no? ¿Cómo llega esta persona, un oficial de alto mando, de alto rango? ¿Cómo llega al Señor postrándose a sus pies y suplicándole? Es que a veces cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué cosa nos encontramos? Hermanito Hugo, hermanito Juan, hermana, por favor te ruego, ¿no? O sea, cuando tenemos algo, pedimos así desesperadamente. Cuando en ese estado tú te presentas ante Dios, dice la palabra de Dios que nuestro Señor jamás aparta sus oídos de aquella oración lastimera, de aquella oración suplicante. Y este es el caso de estas dos personas. Hay una oración, dice, suplicante, de súplica, de clamor, de confianza, de humillación ante tu Dios. Y le dice, Señor, si tú vienes e impones tus manos sobre mi hija, yo creo que ella sanará. ¿Y qué hace el Señor? El Señor lo que hace, dice, mi hija está agonizando, impón tus manos y seguirá viviendo. Jesús dice, vamos Jairo. Y caminó con él. Pero mira lo que sucede. Cuando ya estaban en el camino, viene alguien y le dice, Jairo, ¿no? Ya no molestes al maestro, porque tu hija ha muerto. Miren, ¿qué sucede en ese momento? Es cuando tú dices, es que ya no tiene solución, ya se acabó,
ya no puedo pagar esa deuda, ya no puedo más con este cáncer, me moriré, se morirá mi padre, se morirá mi esposo, se morirá mi hijo, se morirá mi hermano, ya no hay nada que hacer, ya tiene cáncer, el doctor le ha desahuciado. Esa es la voz, no digamos del enemigo, sino es la voz que te invita a dudar, a desconfiar. Pero hay una voz que es del Espíritu, que viene de la voz de Jesús, que dice: Hugo, Jorge, Merly, Marta, Juana, Pedro, no tengas miedo, no tengas miedo. Mira, y este es hermoso del Señor. Está muerta su hija, ¿no? Y dice: ¿para qué molestar al maestro? Y Jesús se dirige inmediatamente a Jairo, sabiendo que esa voz va a debilitar su fe. Jesús se dirige inmediatamente a Jairo para decirle: no tengas miedo, solamente confía y ten fe. Ese es el momento en que el Señor te alienta a tu fe. Es en el momento en cuando tú ya te encuentras derribado, en cuando tú estás llorando y cuando tú dices: ya no, se acabó, se terminó esto. Ese es el momento en que el Señor te dice: no tengas miedo. Cuando el Señor te dice, mira, y esto no es coincidencia en la palabra de Dios. Cuando dice exactamente en la Biblia, son 365 veces que repite la Biblia así exactamente, contados, ¿no? No tengas miedo, no temas. Son 365. Entonces, ¿qué nos está indicando este número? ¿Cuántos días tiene el año? El año tiene 365 días. ¿Qué es coincidencia? No, no es coincidencia. La palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios no tiene errores, es así, plena, total, completa, perfecta. Entonces, cuando 365 veces dice la palabra de Dios: no temas, no tengas miedo, significa que todos los días el Señor, cuando te levantas angustiada, cuando estás triste, cuando ves que ya no puedes más, cuando ves que tienes el cáncer y tienes una enfermedad, entonces el Señor te dice a tu corazón: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque para mí no hay nada imposible. Es que, Señor, es que ya me han desahuciado. Es que, Señor, el doctor me ha dicho que tengo 3 meses de vida. Yo conozco muchos casos que hemos orado, bendita sea esta renovación carismática católica que tiene sus ministerios de sanación, ¿no? Y un comercial, ¿no? En Cugliban 865, en Chiclayo, ¿no? Funciona el ministerio de sanación los días viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿no? El Señor me permitió estar un tiempo ahí para ver su gloria, para ver tantos milagros de Dios. Estas cosas compártelas. A veces compartimos tonterías, ¿no? Que no tienen relevancia ni nos van a ayudar a nuestra vida diaria, pero sí quizás nos puedan divertir un momento, que no es malo. Pero hay cosas que son mucho más importantes, son estas. Tú sabes que si transmites este mensaje de fe, puedes salvar a tantas personas, puedes ver que a través de esta súplica y confiando en el nombre de Jesús, se pueden sanar muchas personas, que pueden salir muchas personas del mundo del vicio, pidiéndole a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y en lo imposible el Señor te dice: no tengas miedo. Mira, cuando ya la suerte está echada y le dice al oficial de la sinagoga: Jairo, tu hija está muerta, ¿para qué molestar ya al maestro? Ya no hay nada que hacer. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer, cuando se ha terminado las esperanzas humanas, cuando los médicos hayan dicho: ¿sabes qué? Ya está desahuciado. Cuando los bancos te cerraron todas las cuentas, cuando tus hijos se fueron de tu casa, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, viene la voz de Dios: no tengas miedo. En esos momentos tan difíciles, entonces tú puedes decir: ¿pero qué puede hacer Dios si ya está? No, momentito, es que no conocemos a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando tú pides algo a Dios y confías en Él, vas a recibir algo que tú no estás viendo. Eso es fe. Hebreos 11:1 lo dice, ¿no? La fe es pedir algo y confiar en algo que tú no recibes.
pero que sí crees que el Señor te lo va a dar. Eso es confianza. Hay que sacar ese letrero que dice, Dios tarda pero no olvida. No, 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 ese letrero no vale. Vamos a cambiarlo. Dios tarda pero no olvida, eso no existe, porque eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en Habacuc dice, ¿no?, que la fe, ¿no?, es creer en Dios y que llegará sin retraso. O sea, llegará en el momento preciso. Entonces eso es fe. La fe está entonces de confiar. Entonces nosotros a veces presionamos a Dios para que se haga en el momento que nosotros queremos y le pedimos algo a Dios, y le pedimos algo y si no nos recibe no nos escucha. Y si no nos escucha nos vamos a un consejero y el consejero nos dice, ándate al brujo. Mire, yo mido allá y ya que hay una señora que juega cartas, es buenaza. Claro que Dios, el diablo también es buenazo llevándote al infierno, porque te va a dar también cosas que te van a satisfacer, pero son cosas que vienen del demonio, no vienen de Dios. Y el diablo cobra almas que se van al infierno. En cambio Dios te da para sanar, para salvar, para liberar, para bendecir, para darte luz, para amar, para perdonar. Esas cosas vienen de Dios y te llevan a la vida eterna. Dime, ¿no serán cosas maravillosas? A mí, yo de verdad, yo no dejaría al Señor por nada. Mi vida puede estar en medio de todo. Yo puedo caer en el pecado, puedo tener muchos errores en mi vida, pero es Dios el que va a volver a ti y tú vas a volver a Él y vamos a vivir una vida juntos para que Él nos ayude a salir de las cosas que a veces no conocemos o no podemos. Entonces, mira, cuando llega Jesús ya a la casa de Jairo, dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban porque la niña había muerto. Jesús entró y le dijo, ¿por qué tanto alboroto? ¿Y por qué ese llanto? La niña no está muerta, la niña solo duerme. Entonces cuando escuchan esto, Jesús, ¿quién es este loco que ha venido? ¿No ves que está muerta? ¿No ves que... ¿Cómo vas a decir que está durmiendo si está muerta? Entonces está loco. Claro, porque la muerte para Dios solamente es un pasar, ¿no?, de esta muerte, de esta vida, a otra vida. Entonces no hay muerte, porque pasas de la vida humana, de la vida terrena, a la vida eterna. O sea, no hay muerte, porque la muerte ha sido vencida por Cristo Jesús. Entonces, cuando Él está en esta vida, es para mostrarnos que la muerte terrena también tiene solución. Y esto es algo hermoso, y esto es algo maravilloso. Le dice Jesús que ella no está muerta, y la palabra de Dios dice que todos se burlaban de Él. Todos comenzaron a murmurar, pero Jesús, como vio que esa gente no tenía fe, los hizo salir a todos, dice la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús los hizo salir a todos y tomó solamente a los padres de la niña, a Jairo y a su esposa. Le dice, y a los que venían con él, o sea, a Pedro, a Santiago y a Juan, a sus apóstoles. Tomando de la mano, entra al dormitorio de la niña que estaba muerta, pero para Dios solamente está dormida. La toma de la mano y le dice, niña, tú que duermes, levántate, talita cumi. Oye, estas palabras del Señor, ¿qué quiere decir? Niña, yo te digo, levántate. Y la niña se levantó frente a la admiración entonces, ¿qué puedes decir en ese momento? ¿Qué está sucediendo? Pero ella estaba muerta. Lo mismo dijeron por Lázaro. Es que Lázaro estaba muerto. Miren, cuando Lázaro de la muerte, Dios lo saca 4 días después del sepulcro, yo quiero que veas esta acción. Lázaro tenía 4 días. Entonces se acerca Marta, donde Jesús, cuando Jesús le iba a ordenar a Lázaro que salga del sepulcro, Marta le dice, mira, Marta le habla a Jesús en el oído y le dice, Señor, pero ya tiene 4 días y huele, como diciendo, está que apesta, va a ser abominable. ¿Cómo vas a abrir el sepulcro, Señor? Todos van a sentir náuseas,
va a haber ese estupor. Y el Señor voltea y le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y Jesús habló a Lázaro que estaba dormido. Como dice el Señor, ya no vamos a tomar esa palabra de muerto. Estaba dormido en el sepulcro. Lázaro, levántate y anda. 3 palabras. Lázaro, levántate y anda. En este momento, cuando llega a la niña, Talita Kumi, niña tú que duermes, levántate. Talita Kumi, que significa levántate. ¿Cuántas veces el Señor nos dice Talita Kumi, levántate? Marta, levántate. Juan, levántate. Jorge, levántate. Sobrino, Renatito, levántate. No tengas miedo, dice el Señor. Esta mañana el Señor nos está invitando a fortalecernos en su espíritu. No tengas miedo, porque ya vemos que en estos 2 momentos, en estos 2 casos, hay la presencia del poder. Miren, cuando nos invitaron bueno, me fui con mi esposa, ¿no? Y otros amigos de la comunidad. Nos fuimos a San Andrés, a las islas de San Andrés de Colombia, unas islas muy hermosas que Dios nos permitió conocer, ¿no? En este retiro decía, pidan, estamos en oración, pidan la presencia de Dios, pidan el poder de Dios. O sea, tenías algo que pedir, eran varias cosas. Bueno, yo pedí presencia, ¿no? ¿Por qué? Porque me acordaba de esta palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, si tú pides presencia de Dios, entonces Dios va a caminar contigo. Entonces no va a haber ningún problema. Si tienes a Dios en su presencia, entonces va a haber poder, va a haber sanación, va a haber liberación, va a haber salvación, va a haber todas esas cosas que Dios te quiere regalar. Entonces, pedí presencia, ¿no? Y que Dios nos acompañe pues en los momentos difíciles, que vamos a caer, que vamos a tener nuestros problemas. Eso es humano, pero lo más importante es volver a Dios, ¿no? Porque Dios siempre nos está esperando. Mira, en estos 2 mensajes, resumiendo todo, ¿no? Vemos que cuando se acerca tanto Jairo como la mujer hemorroísa, los 2 llegan al Señor en postración. Dice, se postran ante el Señor. Y la postración solamente se hace al Señor. La postración y la adoración solamente se hace a Dios. Y esa es una muestra de que Jesús es Señor y Dios. Como lo mostró Tomás, Señor mío y Dios mío. Luego podemos ver cómo se activa el poder de la fe. Miremos en Jairo. En Jairo hay un momento en que él va confiado a Dios, pero escucha suplicándole al Señor para que sane a su hija. Sin embargo, después se muere, pero él se va en el momento suplicando y confiando en Dios. Pero vienen las voces del mundo y dicen, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Entonces, ¿qué puedes hacer en el momento que tú estás pidiendo a Dios y te dicen, Hugo, estás en el Santísimo, ya no le pides, ya pasó esto, ya no se puede hacer nada? Entonces, ese puede ser la voz del mundo, la voz de la incredulidad, la voz de la duda, ¿no? Las mentiras a la fidelidad de Dios. Pero la fe es creer en algo que yo espero recibir de Dios. Entonces Jairo llega en ese estado. Pero cuando le dicen tu hija ha muerto, puede haber un tambaleo, puede haber la duda, puede haber nuevamente que retrocedas y desconfíes. Pero inmediatamente Jesús se da cuenta de eso y mira a Jairo y le dice, Jairo, no tengas miedo. Jairo, solo ten fe, le dice Jesús, y confía. Vamos, y se va con él. Y cuando llegan a la casa de Jairo, ya la niña estaba muerta, tal como se lo habían dicho. O sea, el que le suplicaba era un oficial, no era cualquier cosa. Como decíamos, puede ser un teniente, un coronel, un general. Era un oficial postrado a los pies de Dios. Significa que todos tenemos que postrarnos ante el Señor. Llega y hay un alboroto, dice la palabra de Dios, que unos lloraban, otros gritaban desesperados porque la niña había muerto. Quizás sea la única hija. Y cuando llega, y al ver esta
este alboroto y todos dudaban y se burlaban del Señor, como dice la palabra, Jesús los hace salir a todos, porque esa gente no sirve para la oración en fe, porque va a debilitar tu fe. Entonces Jesús los hace salir a todos. ¿Y a quiénes los hace entrar? Al papá y a la mamá, a Jairo y a su esposa, que son los padres de la niña. Los hace entrar, y a sus apóstoles que también confían en el Señor, Pedro, Santiago y Juan, y se dirige, Talita Kumi, que significa levántate, niña tú que duermes, levántate. Y la niña se levantó. ¿Y qué dijo el Señor? Tenle de comer. Esa es la confianza que tenemos en Él. La mujer hemorroísa, decíamos, tocar el manto es aquello que te va a permitir confiar en Dios. Por decirte, tú estás ahorita en tu casa, tú estás en tu dormitorio, tú estás en tu cocina. ¿Qué cosa es tocar el manto? Tocar el manto es en ese momento, Señor Jesús, yo no te conozco, pero hoy día lo escuchaba al hermano Hugo hablar esto de la palabra de Dios. Yo no hablo de mí, sino hablo de la palabra de Dios. Entonces, de la fe que debemos tener en Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Decíamos que es perfecta, es plenitud, es total, y el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Significa, cuando decimos que el nombre está sobre todo nombre, que todo está derribado. Cuando Cristo muere en la cruz, hermano, escucha, cuando Cristo muere en la cruz, ahí pagó todo, las enfermedades, ¿no? Pagó el Señor todos nuestros pecados, nuestras dolencias, todo lo que te pasa en la vida, Jesucristo lo crucificó en la cruz. Todo. Dice que toda la deuda fue cancelada por Jesús en la cruz y lo pagó con su sangre, con su vida. Entonces, ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Nosotros valemos la sangre de Cristo. Y este es el favor del Señor. Y encima nos da un regalo, y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, esta mujer ya estaba sanada, solamente tenía que creer para que la fe que ella tenga se active el poder de Dios. Toque el manto y fue sanada. Jairo confía, va con Jesús a su casa y la niña es levantada de la muerte a la vida. Este es el mensaje, no tengas miedo. Tu hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y nos bendecimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el regalo y la bendición que el Señor nos da. Y siempre les pido que compartan estas cosas, ¿no? No tanto que necesito un like, sino lo que nosotros necesitamos es compartir estas cosas para que otros que quizás estén al borde de la muerte, y la muerte en la Biblia no significa el cajón, sino la muerte en la Biblia significa no conocer a Dios. Y cuando tú no conoces a Dios, pierdes la esperanza de poder obtener cosas maravillosas, como es la sanación, la liberación de nuestros miedos, de todas esas traumas, todas estas frustraciones que a veces tenemos en nuestra vida. Y conocer a Dios significa también tenerlo todo. Si tienes al Señor, lo tienes todo. Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y esto es para gloria y bendición. Los invito también a que vean mi canal, ¿no? En el YouTube, en las redes sociales, donde puedes compartir tantas cosas. Hay muchos hermanos que nos piden enseñanzas. Ahí hay muchas enseñanzas. Todo está basado bajo la palabra de Dios en la Biblia y también en el magisterio. Dios los bendiga. ¿Qué más podemos pedir de Dios si no es toda su bendición? Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.